Buenas noches, bienvenido nuevamente a la clase de Tania, al Shiur de Tania. Hoy estamos en nuestra 9ª clase y estamos por concluir el segundo capítulo del Tania. La clase anterior hablamos sobre cómo es el descenso del alma al cuerpo y por qué un alma es diferente a otro alma a pesar de que todas las almas vienen del mismo nivel de Dios. Y explicamos que eso depende de qué mundo desciende el alma. Hay almas que vienen directamente de cómo son arriba, aquí abajo, están de la misma manera, es como que bajan, como en forma de ejemplo, como un tobogán, y hay almas que bajan y se detienen en cada mundo y mundo en particular. Hoy vamos a continuar con esto y vamos a explicar uno de los conceptos más importantes en la vida jasídica, que es el concepto del Rebbe, el concepto del líder, el concepto de la cabeza del pueblo de Israel, del Rosh Bnei Israel, como dijimos la vez anterior, que la palabra Rebbe es un acrónimo, es el principio de cada letra viene a formar la palabra Rebbe, que es Rosh Bnei Israel. Hoy vamos a explicar este concepto basado en lo que el Alter Rebbe nos va a explicar acá. Pero antes de esto les voy a compartir nuevamente para que tengan aquí en los comentarios el texto del Tania, del capítulo 2, para que lo puedan seguir desde adentro. En el Tania estamos en el anteúltimo párrafo, donde dice, esto explica el comentario de nuestros sabios. Y leo adentro, dice así. Esto explica, dice el Alter Rebbe, el comentario de nuestros sabios, nuestros jajamim, dicen sobre el versículo, y unirse a él. Entonces preguntan nuestros sabios, ¿cómo una persona se puede unir a Dios? Dios, de alguna forma, no está en la capacidad del hombre de unirse a él como dos personas físicas que se pueden unir. Entonces responden los jajamim, dicen así, aquel que se une a un sabio de la Torá es considerado por la Torá como si realmente se hubiera unido a la Shejiná, a la presencia divina. Los sabios dicen así, es verdad que a Hashem es imposible de unirse en el sentido físico, pero por intermedio de que una persona se une a un sabio de la Torá, a un tzadik, entonces se lo considera a él como si se hubiera unido a la presencia de Dios. Y vamos a explicar. Este es el concepto del tzadik que es tan importante en el pensamiento jasídico y en la vida jasídica. El concepto del tzadik existe desde que existe el mismo judaísmo, pero sin lugar a dudas que el hasidismo le dio luz y vida al significado del tzadik. Como muchas cosas que el hasidismo no viene a inventar nada y a innovar nada, sino que viene a revitalizar y viene a darle luz a algo que ya estaba desde antes, como el ejemplo que se trae, que cuando uno entra a un cuarto oscuro, los muebles ya estaban ahí, pero uno no los ve. Y cuando uno prende la luz, los muebles uno los empieza a percibir, cosas que ya estaban desde antes. Uno, gracias a la luz, lo puede percibir. Lo mismo el hasidismo. El hasidismo no le da al judaísmo nada nuevo. No es que viene a innovar cosas en el judaísmo, viene a reformar cosas del judaísmo, en absoluto, sino que viene a darle vida y luz a cosas que quizás en el judaísmo no se le prestaba atención o tanta atención. ¿Cuál es el concepto de unirse al tzadik? ¿Cuál es el concepto de unirse al sabio de la Torá? Entonces nos dicen nuestros sabios en el Talmud que el fallecimiento de un tzadik, el día del fallecimiento de un tzadik, es tan duro para Dios como la destrucción del Beit HaMikdash. De acá vemos nosotros que de alguna forma al tzadik se lo compara con el Beit HaMikdash. ¿Cuál era una de las funciones del Beit HaMikdash, del Santo Templo de Jerusalén? El Beit HaMikdash, una de las funciones que tenía era darle luz al mundo. Y esto lo vemos en la construcción física del Beit HaMikdash. Normalmente, cuando uno quiere iluminar un cuarto por medio de una ventana, entonces la ventana la tiene que hacer de alguna forma chica desde afuera y grande, mientras se va extendiendo, se va abriendo para que el haz de luz vaya entrando y se vaya expandiendo al cuarto donde yo estoy. Sin embargo, en el Beit HaMikdash era totalmente lo contrario. En el Beit HaMikdash, dentro del Beit HaMikdash, en vez de ser amplio para recibir luz, el agujero de la ventana era estrecho, era chico.
y salía hacia afuera expandiéndose, abriéndose. De acá los sabios dicen que el Beit HaMikdash no necesitaba luz, sino por el contrario, el Beit HaMikdash es la fuente de la luz del mundo. Del Beit HaMikdash se iluminaba el mundo entero. Y en esto es lo mismo el tzadik. ¿Cuál es el concepto del tzadik? El tzadik es la persona que viene a iluminar a las neyamot del pueblo de Israel. El tzadik es esa persona que se ocupa de darle luz y sentido a las neyamot, a las almas de la generación. Y voy a contar una historia que cuenta sobre Herodes. Herodes, nosotros sabemos que era una persona bastante excéntrica, algunos lo llamaban loco. Él vivió, digamos, un siglo antes de la destrucción del templo. Estamos hablando hace un poco más de 2000 años atrás, la destrucción del segundo templo. Herodes o Ordus, así es llamado en los textos judíos. Herodes era un perseguido y desconfiaba de todo el mundo, que le iban a sacar el poder y que lo iban a terminar matando. Así que él, de tan desconfiado y perseguido que era, terminó matando a su propia esposa, a sus hijos. Después se arrepintió, pero bueno, él terminó matando a toda su familia, a la gente que estaba con él, y también mató a casi todos los sabios de Israel. Y a uno de los sabios que él no mató, se llamaba Baba Ben Buta, cuenta el Talmud, que no lo mató, pero lo dejó ciego y lo metió preso. Y este Baba Ben Buta, de alguna forma, se dio cuenta cuando Herodes lo venía a visitar que era el mismísimo Herodes. De acá Herodes también llegó a la conclusión que este sabio era un sabio de verdad, era una persona especial. Entonces es como que tuvo un arrepentimiento y dice, yo maté tanta gente como vos, la verdad que me arrepiento porque me doy cuenta que los sabios de Israel son gente inteligente y yo los maté. ¿Qué puedo hacer para de alguna forma corregir este error? Le pregunta Herodes a Baba Ben Buta. Entonces el sabio de Israel le dice, vos al matar a los sabios apagaste la luz del mundo, porque los sabios con su sabiduría iluminan, la sabiduría trae luz al mundo. Por eso no lo podés devolver al mundo, no se puede devolver una vida, pero de alguna forma para enmendar o para corregir este error, entonces tenés que traer luz al mundo. ¿Y cuál es el lugar donde se da luz al mundo? El Beit HaMikdash. Entonces este sabio le recomendó a Herodes que refaccione y remodele y haga más bello el Beit HaMikdash. Por eso Herodes se encomendó en la obra de la remodelación del segundo Beit HaMikdash. Y hoy en día todas las excavaciones que conocemos en Jerusalén son excavaciones de la época de Herodes. O sea, el gran Beit HaMikdash, como lo conocemos hoy en día, se lo llama Binyan Ordus, la construcción de Herodes. ¿Por qué? Porque fue él quien lo, de alguna forma, remodeló y lo refaccionó para que sea más bello. No es que él lo construyó, es un error pensar que Herodes construyó el segundo Beit HaMikdash. Él lo remodeló y lo refaccionó para que sea más lindo. ¿A dónde voy? El punto es que el Beit HaMikdash es la luz del mundo. Y de la misma forma que el Beit HaMikdash es quien trae luz al mundo, también los tzadikim, como nos dicen nuestros sabios, que para Dios es tan drástico la destrucción del templo como la muerte de un tzadik, entonces los tzadikim también son comparados con la luz, quienes traen luz al mundo. Hace poco leí una historia, en los años 70, un grupo de jóvenes del movimiento Hillel entró a una audiencia privada con el Rebbe de Lubavitch. Entonces, después de varias cosas que se habló en ese momento, una chica le dijo al Rebbe si ella le podía preguntar algo. El Rebbe le dijo que sí. Entonces la chica le dijo que le gustaría que el Rebbe le explique qué es un Rebbe, pero que se lo explique en el idioma de ellos, no en un idioma, digamos, místico. El Rebbe le dijo, ¿qué hay arriba tuyo? La chica miró y había una lámpara con una luz. Entonces le dijo, ¿cómo es que esta luz ilumina? ¿De dónde recibe su energía? Entonces la chica le dijo, esta luz está conectada por intermedio de un cable
que ese cable, después de varios kilómetros de distancia, está conectado con una fuente de energía, con un generador o con una fuente de donde viene la luz. Entonces, el Rebbe le dice, eso es exactamente un Rebbe. ¿Qué es un Rebbe? Un Rebbe hay almas, las almas son luces. El Rebbe es un generador y el cable es el vínculo que hay entre la Neyamá y el generador. La Neyamá y el Rebbe. El Rebbe es esa persona encargada, de alguna forma, de iluminar la Neyamá. La Neyamá está y la Neyamá es una parte de Hashem. Sin embargo, cuando el Yehudí se conecta con el Rebbe por intermedio de seguir sus consejos y seguir sus enseñanzas, entonces la Neyamá se ilumina. La Neyamá brilla. Como explicamos en la clase anterior, que de la misma forma que un hijo viene del cerebro del padre, también de la misma forma explica el Tania que toda Neyamá se conecta con Hashem por intermedio de apegarse al tzadik. Así lo explica el Tania en nuestro texto. Entonces sigo leyendo. Otra vez, aquel que se une a un sabio de la Torá es considerado por la Torá como si realmente se hubiera unido a la Shejiná, presencia divina. ¿Cómo se iguala uno al otro?, pregunta inmediatamente el Alter Rebbe. Porque al estar ligados a los sabios, el Nefesh, por intermedio que uno se une a un sabio, el Nefesh Ruach y Neyamá de los ignorantes está ligado y unido a esa esencia original y a su raíz en la sabiduría suprema. Por intermedio que uno se une al sabio, como explicamos recién, que lo vimos en la clase anterior, uno se une a la mente suprema, es como que uno se une a la mente del Padre, que en este ejemplo vendría a ser el tzadik, que uno se une por intermedio del tzadik a la sabiduría de Dios, y con ello a Dios, pues Él, como explicamos hace varias clases anteriores, pues Él, refiriéndose a Dios, y su sabiduría son uno. Y Él es el conocimiento por medio que uno se une a la sabiduría de Dios, se está uniendo a Dios, como dijimos antes, en nombre del Rambam. Acá va a surgir una pregunta. Todo bien, entendemos el concepto del tzadik, y otra vez este concepto no es algo que el hasidismo trajo al mundo, este concepto ya existió siempre y en todas las generaciones. Siempre Am Israel se conectó al líder de la generación, a la cabeza de la generación, en la época de Moshe con Moshe, en la época de Yoshua con Yoshua, y así sucesivamente en cada generación. Sin embargo, acá surge una pregunta muy sencilla. Nosotros durante la historia vimos que hubo gente que se rebeló contra ese líder, gente que de ninguna manera quiso recibir de ese líder. Entonces la pregunta acá es, si todos reciben esa luz por intermedio del líder, de la generación, ¿cómo puede ser que una persona vaya y luche contra ese líder, contra ese rebbe, y aún así reciba, como el ejemplo, seguramente a todos se le viene en mente, el ejemplo de Koraj? Koraj fue el prototipo de la persona que luchó contra Moshe, y él luchó contra el líder de la generación. Sin embargo, el Tania dice que toda persona en la generación recibe influencia y fuerza del líder de la generación. Entonces la pregunta acá es, ¿cómo Koraj recibió esa fuerza de Moshe cuando él no quería recibir la fuerza de Moshe? Entonces dice el Alter Rebbe lo siguiente, y sigo leyendo. En cuanto a aquellos que pecan intencionalmente y se rebelan contra los sabios de la Torá, como lo vimos con Koraj, pregunta al Alter Rebbe, ¿cómo reciben su nutrición? La nutrición de su Nefesh, Ruach y Neyamá proviene de la parte trasera, para decirlo de alguna manera, del Nefesh, Ruach y Neyamá, de los sabios, de los Jajamim, del Tzadik. Y esto, como explicamos hace unas clases anteriores, el ejemplo de recibir de la parte trasera de la espalda, como una persona que está obligada a dar algo, pero lo da con desgano. Entonces, cuando lo da con desgano, lo da de alguna forma, tomá, pero no le quiero dar la cara. Cuando un Yehudí cumple Torah y Mitzvot, cuando una persona cumple la voluntad de Dios, entonces Dios le da su influencia a la persona de la cara.
del panim, del rostro, con buena voluntad. Cuando una persona de alguna forma va en contra de la voluntad de Dios, entonces Dios también le da. Pero ¿cómo se lo da? Se lo da con desgano, se lo da, como se dice, no de su rostro, sino de la espalda. Y esto es lo que se llama en Cábala y en Hasidismo primiuta razón y hitzoniuta razón. ¿Qué significa primiuta razón? Del interno de la voluntad o de lo externo de la voluntad. Y lo explico muy sencillo. Muchas cosas que nosotros hacemos en nuestra vida, lo hacemos, pero no es realmente lo que queremos hacer. Detrás de eso que hacemos hay un objetivo, hay una voluntad, hay un deseo. Por ejemplo, mucha gente va a trabajar, pero él no quiere ir a trabajar. ¿Qué es lo que él está buscando por intermedio del trabajo? Un sueldo, un reconocimiento. Sin embargo, él no puede lograr ese reconocimiento o no puede lograr ese dinero si no es por intermedio del sueldo. Entonces, ¿qué? Si no es por intermedio del trabajo. Entonces acá, el trabajo es de alguna forma, no es mi deseo interno, no es lo que yo quiero internamente. A pesar de que yo voy a trabajar con ganas y lo hago de buena fe y trabajo fielmente, pero ¿qué? ¿Cuál es mi voluntad? Mi voluntad es el reconocimiento, mi voluntad es el sueldo. Eso es primiuta razón. Y el trabajo es hitzoniuta razón. O por ejemplo, una persona que tiene que ir al dentista. Entonces nadie está obligado a ir al dentista. Sin embargo, una persona tiene una carie, tiene que arreglarse algo en la boca. Entonces la persona va al dentista y va al dentista porque él quiere ir al dentista. Pero ¿qué es lo que él realmente quiere? Él no quiere ir al dentista. Él lo que quiere es que le arreglen esa carie que tiene en la boca. Entonces acá es lo mismo. El primiuta razón es sacarle la carie y el hitzoniuta razón es ir al dentista. Lo mismo con un tzadik. Dicen nuestros sabios, tzadikim domim levoram. Los tzadikim son parecidos al Creador. Lo mismo con el tzadik. Una persona puede recibir del tzadik y su luz, como la luz que viene de alguna forma directamente del generador, o la luz de una persona que se colgó del vecino, lo está haciendo en forma ilegal. Entonces, la luz que uno que recibe del tzadik lo puede recibir por derecha o lo puede recibir por izquierda. Obviamente que la persona siempre va a preferir elegir recibir esa energía por derecha, a pesar que eso le genere mayor esfuerzo y a pesar de que eso le genere mayor sacrificio. Sin embargo, el hecho de hacer lo correcto, esa es la satisfacción más grande para la persona. Y sigo leyendo y concluye el capítulo 2 de la siguiente manera. En cuanto... Último punto, perdón, me olvidé, tengo anotado acá una anotación. Am Israel nosotros lo comparamos con un cuerpo. Explicamos que el pueblo judío se lo puede comparar con un cuerpo. Y de la misma forma que en un cuerpo hay varios miembros y órganos en el cuerpo, y algunos tenemos pares, por ejemplo, los brazos tenemos pares, las piernas tenemos pares, los dedos tenemos 10 dedos en la mano, 10 dedos en los pies. O sea, hay órganos que se repiten en el cuerpo. Sin embargo, cabeza hay uno solo. Cabeza en el cuerpo de una persona sana solamente hay uno. Por eso cada generación dice que tiene una cabeza. Hay un líder en la generación que esa es la persona encargada de ser la cabeza de la generación como Moshe. Que Moshe fue la persona que de alguna forma fue el rebe de la generación y él era el encargado de iluminar a toda la generación de la misma forma que la cabeza es la encargada de darle luz y energía a cada parte del cuerpo, así como vamos a explicar más adelante en el Tania, en los últimos capítulos, que de la cabeza es donde reposa el alma y el alma de alguna forma que está en la cabeza es desde ahí donde se va yendo toda la energía del alma a los diferentes órganos del cuerpo. Por eso es muy importante entender que puede haber muchos tzadikim en cada generación. Y como siempre decimos que mínimo hay 36 tzadikim, pero hay generaciones donde hay más tzadikim y hay muchos niveles de tzadikim. Pero no es lo mismo decir tzadik que rebe. Rebe hay uno solo, cabeza hay uno solo en cada generación. Y ahora sí concluye el capítulo número 2 y dice lo siguiente.
¿Qué es lo que nosotros venimos diciendo? Nosotros venimos hablando del descenso del alma al cuerpo. ¿Y qué es lo que decimos? Que el alma al cuerpo desciende de alguna forma como una suerte. No es que depende de nosotros y de nuestras acciones que nosotros podemos llegar a hacer para traer un alma elevada al mundo. De alguna forma es como una suerte que va cayendo un alma de una persona a una persona de un nivel y a otra persona le cae un alma en otro nivel. Aparentemente, si nosotros vamos a leer en el Zohar, que paréntesis chiquitito, hoy es el día del Lag BaOmer y nosotros sabemos que el Zohar está escrito y basado en las enseñanzas de Rabbi Shimon Bar Yochai que él enseñó a sus alumnos. Entonces el Zohar dice lo siguiente, en cuanto a lo que está escrito en el Zohar y en el Zohar Hadash, otra parte del Zohar, que el factor esencial, o sea, que lo más importante para tener un alma elevada a este mundo, o sea, para tener un hijo elevado, o sea, para tener un alma, que los padres son quienes traen vida al mundo, es comportarse, dice el Zohar, de un modo sagrado durante la unión sexual, durante la intimidad. El Zohar dice que para traer un alma elevada a este mundo, entonces eso depende del comportamiento de los padres durante el momento que se concibe esa vida. Lo que obviamente, dice el Tania, no ocurre con los hijos del ignorante. Obviamente esto no ocurre con una persona ignorante que no tiene una conducta apropiada. Y del ignorante, la de conducta de los de su clase. Obviamente que esto no pasa. Entonces, aparentemente acá hay una contradicción. ¿Qué es lo que nosotros decimos? Por un lado, nosotros decimos, explicamos la clase anterior, que esto no depende de nadie. Depende de una suerte de cómo el alma va bajando al mundo y cómo va rebotando los diferentes mundos. Y acá el Zohar dice que esto depende de los padres. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Responde el Alter Rebbe y dice lo siguiente. No se refiere esto del Zohar al alma misma. Esto no se refiere al alma misma. Porque el alma misma es como explicamos en la clase anterior. Eso depende de cómo va bajando al mundo y de qué mundo viene. Y si baja de un mundo en forma directa o si va de alguna forma pasando por todos los mundos. Si baja el mundo en forma directa, es como que se hizo una llamada Atzilut, que así como estaba en Atzilut, baja acá abajo. Sin embargo, si va pasando por todos los mundos, puede llegar a ser un alma de Asiá, del último de los mundos, y esto ya no depende en absoluto de los padres. Entonces, ¿qué es lo que dice el Alter Rebbe? Esto de qué depende de los padres, de cómo se comportan y qué intención tienen al traer una vida al mundo, esto no se refiere al alma misma, sino a sus vestimentas espirituales. Esto se refiere a las vestimentas espirituales del alma. Y voy a explicar qué son las vestimentas espirituales del alma. Entonces traigo un ejemplo de una luz. Nosotros tenemos un foco de luz, una lámpara muy fuerte de luz, un proyector de luz. Y esta luz puede ser muy fuerte. Sin embargo, si la pantalla de donde sale la luz, si el vidrio donde sale la luz está con barro, entonces por más potente que sea la luz, va a salir la luz manchada. La luz va a salir más tenue. La luz va a salir con menos intensidad y va a salir totalmente distorsionada. ¿Por qué? Porque no importa qué tan fuerte sea la luz, es importante también que el vidrio por donde pase esa luz esté bien limpio. Entonces lo mismo se explica acá. La luz es la Neyamá y las vestimentas de la Neyamá es como el vidrio por donde pasa la luz. Una persona puede tener una Neyamá muy elevada. Sin embargo, si esta Neyamá pasa por una vestimenta que está sucia, entonces no va a iluminar. Y esa vestimenta depende sí de los padres. La vestimenta por el cual el alma se inviste e interactúa en este mundo, interactúa con el cuerpo y con el alma animal, depende de los padres. ¿Qué es esta vestimenta? Esta vestimenta está explicado en los libros que realmente nosotros venimos explicando que la persona tiene dos almas, el alma animal y el alma divina. Sin embargo, en otros libros de Hasidut, no en el Tania está insinuado, sin embargo, en otros lados se habla que hay un tercer alma, que se llama en hebreo Nefesh HaSichlit, el alma intelectual lo podemos traducir. ¿Cuál es la función de este alma? Entonces nosotros dijimos que tenemos dos almas, el alma divina y el alma animal. El alma divina, su objetivo es la verdad.
El alma divina siempre busca la verdad. Sin embargo, el alma animal no busca la verdad, busca lo que le conviene, busca la comodidad. Entonces, ¿cómo el alma divina interactúa con el alma animal? Son dos mundos diferentes. ¿Cómo el alma divina le va a hablar a un animal que lo único que le interesa es su comodidad y su placer? Es totalmente animal, totalmente bestial, totalmente instintiva. Y el alma divina es totalmente altruista. ¿Qué punto en común tiene el alma animal con el alma divina? O mejor dicho, el alma divina con el alma animal. Entonces, está explicado en Hasidut que hay realmente un tercer alma, que es un alma que su función es ser interlocutor entre el alma divina y el alma animal. Este alma, que es el interlocutor, es el que de alguna forma lleva el mensaje del alma divina al alma animal, es el alma, el Nefesh HaSichlit, el alma intelectual. Y ese Nefesh HaSichlit, de alguna forma, está explicado qué es lo que el Alter Rebbe quiere decir acá con las vestimentas del alma. El Nefesh HaSichlit depende del comportamiento de los padres en el momento de traer una vida al mundo. Por eso es muy importante, porque es verdad que el alma, ahora vamos a ver, que no depende en absoluto de los padres. Puede ser que un alma muy elevada venga a una familia que no es acorde a ese alma. Sin embargo, por más que venga un alma muy elevada, si no tiene un buen interlocutor, si no tiene una buena ropa, le va a costar mucho. Le va a costar porque no va a tener un buen diálogo entre ese alma elevada y su cuerpo y el alma animal. Entonces sigo leyendo. Otra vez, entre corchetes. No se refiere al alma misma, sino a sus vestimentas espirituales. Esto es porque no hay Nefesh, Ruach y Neshama que carezca una vestimenta que provenga del Nefesh y de la Nefesh de la esencia de su padre y madre. Todos los mandamientos que cumple, todos los mandamientos que la persona va a cumplir durante su vida, están influenciados por aquella vestimenta. Porque, como explicamos, ese alma interlocutora que la llamamos vestimenta, es el alma que de alguna forma se ocupa de interactuar y crear un diálogo entre el cuerpo y el alma divina. Entonces, ¿cómo vas a cumplir un mandamiento por más que tu alma divina quiera hacerlo si tu cuerpo no está de acuerdo? Incluso, dice el Alter Rebbe acá algo muy fuerte, incluso la benevolencia que le llega a uno del cielo es dado por entero de esa vestimenta. Escuchen esto, ¿qué es la benevolencia? La suerte que va a tener esa persona durante su vida, la parnasá, la energía espiritual que le va a llegar a esa persona durante su vida, depende también de esa vestimenta. Entonces es algo muy fuerte la influencia que tienen los padres sobre el hijo, a pesar de que no es sobre la esencia del alma misma. Continúa, no importa cuán grande sea el alma, no importa qué tan fuerte sea la luz, como dijimos en el ejemplo, hace falta que el vidrio esté limpio, como una cámara de foto. Vos podés tener la mejor cámara, pero si el foco, si de alguna forma el lente no está limpio, la foto no va a ser nítida. Entonces es muy importante tener el lente limpio y limpiarlo constantemente. Lo mismo con la vestimenta. Uno puede tener un alma muy elevada, pero tiene que tener estas vestimentas limpias. No importa cuán grande sea el alma, aún necesita la santificación del Padre en el momento de la unión matrimonial. Y concluye, pero el alma misma, a diferencia de sus vestimentas, o sea, la esencia del alma, no es afectada por la santificación de los padres. No depende en absoluto el nivel del alma de los padres y cómo se santifiquen. No. Por el contrario, dice el Alter Rebbe, escuchen esto. Por el contrario, a veces ocurre que el alma de una persona infinitamente elevada resulta ser el hijo de una persona innoble y baja. Puede pasar, y puede pasar muchas veces, que una persona de un calibre espiritual bajo tenga un hijo y un alma de ese hijo muy elevada. ¿Por qué es esto? La explicación que se da es la siguiente. Cuando tiene que bajar un alma al mundo, entonces de alguna forma la clipá, la sitra hará, las fuerzas del mal, se oponen a esto porque no quieren, van a perder su partido. No les conviene que venga un alma tan elevada a este mundo. Entonces se oponen y hacen fuerza para que no baje, metafóricamente, para que no baje este alma al mundo. Pero que llegan a un
acuerdo con Hashem, llegan a un acuerdo con Dios. Y dicen, bueno, nosotros dejamos que baje este alma al mundo, pero dejamos que baje en una persona de un nivel bajo, o sea, de una persona que va a ser criada en una familia baja. ¿Por qué es esto? Porque cuando una persona tiene un alma muy elevada y se comporta no adecuadamente a ese alma, entonces la clipá, como vamos a explicar, la clipá chupa de este alma y se alimenta de esto. Le conviene al mal que este alma no se comporte. Entonces hay altísimas probabilidades que a este alma elevada tenga un mal comportamiento. Sin embargo, Dios, más inteligente, obviamente, sabe que finalmente este alma va a terminar acercándose y haciendo teshuvá. Por eso apuesta e invierte, porque sabe que finalmente, como dice Val idach mimenu nidach, finalmente todo alma va a terminar retornando. Entonces a Dios apuesta a este alma, aunque circunstancialmente va a tener un comportamiento indebido, para que finalmente tenga un comportamiento correcto. Todo esto ha sido explicado por el Arizal, Rav Yitzhak Luria, el gran cabalista de la ciudad de Tzfat, sea su memoria bendición en Likutei Torah sobre Parashat Vayirá y en Ta'amei Mitzvot sobre Parashat Bereshit. Y con esto concluimos con el capítulo 2, que la novedad del capítulo 2 es el segundo alma que tiene a Israel, una parte de Dios en lo alto. Si Dios quiere, el próximo lunes vamos a continuar desde el capítulo 3. Que tengamos un Lag BaOmer inspirador y una excelente semana. Shavua Tov.